La sorpresa de medianoche. A todos los que saben lo que significa dejarlo todo por un sueño, esta historia es para ustedes. Nicolás Valdés lo tenía todo. Un imperio financiero, un nombre imponente y una vida estructurada al milímetro. Pero bajo el traje de diseñador, la soledad era su única compañera. Absorto en el ascenso, él dejó atrás lo único que realmente importaba. Elena, la mujer cuyo amor sencillo no pudo competir con la ambición. Ahora, años después, en una fría nochebuena en casa de su madre, Nicolás se permite un raro momento de reflexión. Se pregunta si hay algo más allá de las ganancias y los contratos. Él esperaba una cena tranquila. Esperaba disculpas silenciosas. Pero lo que realmente lo esperaba era un terremoto emocional que pondría de rodillas a su mundo. Imaginen la escena, las luces cálidas de la chimenea, el aroma a pino. Y de repente, la puerta se abre para revelar a Elena con 3 pares de ojos idénticos y curiosos. 3 pequeñas desconocidas que comparten sus mismos rasgos. ¿Cómo reacciona un magnate cuando descubre que el tiempo que creía haber dedicado al éxito, en realidad le costó ser padre de unas trillizas? ¿Y podrá Elena enfrentar a su pasado por el futuro de sus hijas, Leo Solís? Un millonario se quedó atónito en la cena de Navidad al ver a su exnovia con trillizas en casa de su madre. Hola a todos, amantes del misterio y el drama. Si alguna vez se han sentido subestimados, esta es la historia para ustedes. Una historia de traición, redención y el poder de reclamar el propio destino. Denle me gusta a este video, suscríbanse y prepárense para una noche que lo cambiará todo. Nicolás Valdés se sentó en un banco de madera, bajo la sombra de un árbol inmenso en el Parque del Retiro. Observaba a los niños correr y jugar, sus rostros brillando con inocencia y alegría, mientras sus padres los seguían con miradas de orgullo y afecto. La escena removió algo profundo dentro de él. A pesar de tener todo lo que siempre había soñado, autos de lujo, una impresionante mansión, no podía sacudirse la persistente sensación de soledad. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La vida no se mide por lo que posees, sino por las conexiones que construyes. Mientras observaba a un niño pequeño intentar lanzar una pelota a un aro, se preguntó si había desperdiciado demasiado tiempo persiguiendo metas materiales. Desde joven, Nicolás había sido ambicioso. Habiendo crecido en un hogar modesto, juró cambiar su destino. Con trabajo duro y determinación, construyó un imperio, pero a medida que escalaba la escalera del éxito, dejaba atrás cosas que ahora se sentían vitales. Una de esas cosas era Elena. Cuando un grupo de niños pasó corriendo, sus risas lo transportaron al pasado. Recordó cómo Elena solía reírse de sus chistes, incluso de los más tontos. Su relación había sido una rara mezcla de confianza y amor genuino, algo que no había vuelto a sentir desde entonces. Con los años, su enfoque implacable en el trabajo y su incapacidad para darle prioridad la habían alejado. Elena había sido clara sobre lo que necesitaba, pero él siempre encontraba una excusa para posponer el tiempo juntos. Un día, simplemente se fue. Nicolás se dijo a sí mismo que era lo mejor. Creía que su carrera y sus logros superarían cualquier pérdida personal. Pero ahora, sentado en ese parque y viendo a los padres apreciar momentos sencillos con sus hijos, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Sacando su teléfono, se desplazó por su agenda. Estaba llena de reuniones interminables, llamadas y compromisos, pero nada de eso le brindaba una verdadera sensación de plenidad. Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo y miró a su alrededor una vez más.
Una niña pequeña tropezó y cayó cerca. Nicolás se movió para ayudarla, pero antes de que pudiera, su madre corrió, levantándola y consolándola con ternura. La escena le dio un pinchazo en el pecho. Se preguntó cómo sería tener una familia propia, compartir momentos como ese. Pero rápidamente apartó el pensamiento, convenciéndose de que no era para él. Había pasado demasiado tiempo solo, y su vida estaba demasiado rígidamente estructurada para acomodar el caos de la vida familiar. Un hombre mayor que paseaba por el parque con su perro se detuvo brevemente para saludarlo. Aunque sorprendido por el gesto, Nicolás respondió con una leve sonrisa. No estaba acostumbrado a la espontaneidad de la gente. La breve interacción lo hizo reflexionar sobre cuánto se había aislado en su burbuja de lujo y trabajo. El sol se hundía hacia el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos anaranjados y rosados. Su luz brillaba en el lago cercano, donde los niños arrojaban migas a los patos. Nicolás se levantó del banco, sintiendo que ya había permanecido allí suficiente tiempo. Aunque el ambiente del parque le dio un momento para pensar, también le recordó lo que había perdido. Con las manos en los bolsillos y una mirada distante, se dirigió lentamente hacia la salida. Al pasar junto a un vendedor de globos, se detuvo, considerando brevemente comprar uno sin ninguna razón en particular. Al final, siguió caminando. Sus pensamientos estaban divididos entre la persona en la que tanto se había esforzado por convertirse y el hombre que sentía que realmente era un prisionero de sus propias elecciones. Cuando llegó a su coche, dudó antes de abrir la puerta. Vio un destello de su reflejo en la ventanilla del coche. Se veía impecable. Un traje a medida, un reloj de edición limitada y zapatos que brillaban como si fueran nuevos. Pero debajo de esa apariencia perfecta, se sentía agotado. Se metió en el coche y encendió el motor, dejando que su suave zumbido rompiera el silencio. De camino a su mansión, las imágenes del parque persistieron en su mente. Consideró llamar a su madre, algo que rara vez hacía. Ella siempre había sido su mayor apoyo, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones. Mientras se detenía en un semáforo en rojo, sacó su teléfono y marcó su número. «¿Nicolás? ¡Qué sorpresa!». Ella respondió con calidez, su voz inmediatamente tranquilizándolo. «Hola, mamá. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo estás?», preguntó, sin estar seguro de qué había provocado la llamada. «Estoy bien, como siempre. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo estás tú? Suenas diferente». Nicolás dudó antes de responder. «No sé, solo siento que me falta algo. Estoy cansado, supongo». Su madre guardó silencio por un momento antes de ofrecer su sabiduría. «Quizás lo que te falta no está en tu trabajo o en las cosas que posees. Quizás sea hora de pensar en lo que realmente importa». Sus palabras se quedaron con él cuando terminaron la llamada. Cuando llegó a casa, dejó caer sus llaves y el teléfono en la mesa de la entrada y se dirigió a la sala de estar. Las luces automáticas iluminaron un espacio que mostraba su éxito, pero se sentía desprovisto de vida. Se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad a través de los enormes ventanales. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Sabía que ella tenía razón, pero no tenía idea de por dónde empezar. Observó las luces parpadeantes de los rascacielos. Tomó una decisión silenciosa. Era hora de un cambio. Aunque no sabía exactamente cómo, tenía claro que el primer paso era admitir que su vida necesitaba algo más que solo trabajo y éxito. Nicolás cerró los ojos, permitiéndose un raro momento de quietud. Por primera vez en años,
sintió un débil atisbo de esperanza, como si tal vez hubiera algo más significativo esperándolo. A la mañana siguiente, Nicolás se despertó temprano, pero la inquietud de la noche anterior persistía. Había pasado horas dando vueltas en la cama, atormentado por las palabras de su madre y las imágenes del parque que se le habían quedado grabadas del día anterior. Su mansión, impecable y perfectamente diseñada, se sentía más vacía que nunca. El eco de sus propios pasos mientras se dirigía a la cocina sirvió como un crudo recordatorio de su soledad. Rápidamente se preparó un café, se sentó en la isla de mármol y miró su tableta, desplazándose por el horario del día. Reuniones, llamadas, almuerzo con clientes importantes y otra noche que probablemente terminaría con él llegando tarde a casa. La rutina que una vez le dio un sentido de propósito ahora se sentía abrumadora y vacía. Con un suspiro, cerró la tableta, dejando su café a medio terminar. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente se desvió hacia el pasado. Pensó en tiempos más simples, antes de que el éxito hubiera consumido cada rincón de su existencia. Su infancia había sido modesta, marcada por el trabajo duro y la dedicación inquebrantable de su madre tras el fallecimiento de su padre. Ella pasaba largas horas en una pequeña tienda del vecindario, pero siempre se las arreglaba para encontrar tiempo para escucharlo y alentar sus sueños. Crecer sin una figura paterna lo había impulsado a ser independiente a una edad temprana. Decidido a ahorrarle a su madre los sacrificios que había hecho, se prometió a sí mismo que alcanzaría el éxito a cualquier costo. Con esa determinación, estudió mucho, trabajó incansablemente y, finalmente, construyó una fortuna de la nada. Pero a medida que ascendía, dejaba atrás las cosas y las personas que realmente importaban. En verdad, un recuerdo lo perseguía más que nada: Elena. Ella había sido el único amor verdadero de su vida, pero también la mayor víctima de su ambición. Se habían conocido en una conferencia de negocios donde ella trabajaba como organizadora, y su conexión fue inmediata. Elena tenía una energía que rompía la tensión de la vida corporativa. Su risa era contagiosa, y su perspectiva simple y humana del mundo lo cautivó. En los primeros años de su relación, Nicolás se sintió diferente, más ligero. Elena lo ayudó a ver más allá de las hojas de cálculo y los plazos, enseñándole a apreciar las pequeñas cosas. Pero a medida que su empresa crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y atención. Los fines de semana juntos fueron reemplazados por viajes de negocios, y las cenas románticas cedieron el paso a reuniones interminables. Hubo una noche que nunca podría olvidar. Elena había planeado una cena especial para celebrar su aniversario. La mesa estaba puesta con velas y el aroma de su plato favorito llenaba la habitación. Pero Nicolás llegó tarde, demasiado absorto en una llamada de trabajo urgente como para notar lo que se había perdido. Cuando finalmente se sentó a la mesa, su atención todavía estaba dividida entre su teléfono y la pila de papeles que había traído consigo. «Nicolás, ¿podemos tener solo una noche para nosotros?», preguntó Elena, con la voz una mezcla de frustración y tristeza. «Lo siento. Simplemente ha sido una semana difícil. Te prometo que te lo compensaré pronto», respondió él, sin siquiera levantar la vista del informe que estaba revisando. Esa resultó ser una de las últimas comidas que compartieron juntos. Pocos días después, Elena empacó sus maletas y se fue. No hubo pelea, ni escena dramática, solo una breve nota explicando que no podía permanecer en una relación donde siempre era una prioridad de última hora. En ese momento, Nicolás lo ignoró.
convencido de que ella regresaría una vez que entendiera sus prioridades. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y Elena nunca regresó. Ahora, sentado en el escritorio de su oficina, rodeado de pilas de contratos, se preguntaba cómo había dejado escapar a alguien tan importante. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Laura, su asistente, recordándole que tenía una reunión en 1 hora. «Gracias, Laura, estaré allí», dijo, pero no se movió. En su lugar, abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había fotografías antiguas, recuerdos de una época en la que todavía creía que podía equilibrar el amor y la ambición. Una foto los mostraba a él y a Elena en la playa, descalzos, sonriendo con la alegría despreocupada de vivir el momento. Recorrió los bordes de la foto con los dedos, sintiendo una ola de nostalgia. Había pasado tanto tiempo persiguiendo sus objetivos que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Cerrando la caja, la volvió a poner en el cajón, pero los sentimientos que había despertado persistieron. Cuando llegó a la reunión, sus colegas se dieron cuenta de que estaba distraído. Aunque trató de concentrarse en la discusión, su mente seguía volviendo a los recuerdos de Elena y los consejos de su madre. Cuando terminó la reunión, decidió cancelar el resto de sus citas para el día. Condujo sin rumbo por la ciudad, dejando que sus pensamientos vagaran. Pasó por lugares que alguna vez tuvieron significado para él, como la pequeña cafetería donde él y Elena solían reunirse antes de que su relación se desmoronara. Se estacionó frente al local ahora renovado, mirando la fachada familiar, dudando en entrar por miedo a confrontar los recuerdos. Esa noche, de vuelta en su mansión, Nicolás decidió llamar a su madre. Aunque hablaban a menudo, por lo general evitaba los temas personales. Esta vez, sin embargo, sintió la necesidad de su guía. «Hijo, suenas preocupado. ¿Qué tienes en mente?», preguntó ella, después de unos minutos de conversación casual. «Mamá, solo estoy cansado. He logrado todo lo que siempre quise, pero sigo sintiendo que me falta algo». Ella hizo una pausa antes de responder. «Nicolás, tal vez lo que estás buscando no está en los negocios. A veces tienes que mirar hacia atrás para entender lo que has dejado atrás». Sus palabras lo golpearon con una intensidad inesperada. Sabía que eran ciertas, pero también entendía que enfrentar el pasado no sería fácil. Al colgar el teléfono, tomó una decisión que no se había atrevido a tomar en años. Volver a conectarse con algo más que solo contratos y números. Resolvió reconstruir los lazos con las personas que realmente importaban. La decisión de Nicolás de priorizar el trabajo sobre Elena lo convirtió en un fracaso. ¿Crees que realmente puede expiar los años que pasó en pos del éxito? Nicolás llegó a casa de su madre en una tranquila tarde. La casa, modesta pero acogedora, estaba adornada con pequeñas decoraciones navideñas. Luces parpadeantes enmarcaban la ventana, y una corona de flores secas colgaba de la puerta principal. Al salir de su coche, sintió el olor a pan recién horneado en el aire, transportándolo instantáneamente de regreso a su infancia. Aunque rara vez lo decía en voz alta, visitar este lugar siempre le brindaba consuelo. Su madre lo saludó con una cálida sonrisa, como si no hubiera pasado el tiempo desde su último encuentro. Llevaba un delantal blanco con leves manchas de harina, y su rostro resplandecía de alegría por tener a su hijo en casa. «Nicolás, hijo, qué gusto verte. Pasa, estaba preparando algo especial», dijo, atrayéndolo a un fuerte abrazo. Nicolás le devolvió el abrazo, un gesto raro en él, pero que se sintió correcto en ese momento. Entraron juntos en la casa, y su madre lo condujo a la cocina, donde una bandeja de galletas se enfriaba sobre la mesa. El espacio era acogedor,
lleno de pequeños detalles que reflejaban su amor por su hogar. Se instalaron en la sala de estar, donde el suave crepitar de la chimenea añadía calidez al ambiente. Los ojos de Nicolás se posaron en las fotografías de las paredes, instantáneas de su infancia, que le producían una mezcla de nostalgia y anhelo. Una foto, en particular, siempre le llamaba la atención. Una versión joven de sí mismo, sosteniendo un globo en el parque, con su madre a su lado. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó rompiendo el silencio. «Oh, estoy muy bien, como siempre. Mi jardín está prosperando este año y los vecinos han sido muy amables. Pero cuéntame de ti, hijo. ¿Cómo te encuentras?», respondió ella, sirviéndoles a ambos tazas de té. Nicolás hizo una pausa antes de responder, sin querer abrumarla con sus preocupaciones. «He estado bien, solo un poco cansado. El trabajo me ocupa la mayor parte del tiempo, pero estoy acostumbrado», dijo, con una leve sonrisa. Ella le dedicó una mirada de comprensión, pero no insistió. Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que no siempre compartía lo que realmente sentía. Pasaron la tarde charlando sobre temas ligeros, como sus planes de jardinería y lo que sucedía en el vecindario. Nicolás encontró consuelo en la simplicidad de su conversación, un fuerte contraste con las tensas reuniones y las interminables obligaciones de su vida diaria. En el fondo, sin embargo, su madre sintió que había más en su visita, algo de lo que él no estaba listo para hablar. A medida que se acercaba la noche, ella se levantó de su asiento y se dirigió a la cocina, regresando con una caja adornada con diseños festivos navideños. Se la entregó a Nicolás. «Esto es para ti, hijo. Es un recordatorio de que no importa qué, siempre tienes un lugar aquí». Nicolás abrió la caja para encontrar una colección de galletas, junto con una nota escrita a mano, escondida dentro. La nota decía: «La familia siempre será tu mayor éxito». Esas palabras simples pero poderosas resonaron en él, despertando emociones que no había anticipado. Mientras cerraba cuidadosamente la caja, su madre aprovechó el momento para hacer una sugerencia. «Quiero que pases la Navidad aquí este año. Ha pasado tanto tiempo desde que celebramos las fiestas juntos, y creo que te vendría bien un descanso de todo por un tiempo». Nicolás dudó. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de pasar la Navidad allí también significaba enfrentarse a sentimientos que había enterrado durante años. «No estoy seguro, mamá. Tengo mucho en la oficina. Quizás el año que viene», ofreció, esperando que fuera suficiente. Pero ella no se dejó convencer fácilmente. «Nicolás, siempre dices eso. Entiendo que el trabajo es importante para ti, pero la vida no espera. Si no haces tiempo para lo que realmente importa, un día te darás cuenta de que es demasiado tarde». Sus palabras lo golpearon con fuerza. Sabía que ella tenía razón, incluso si admitirlo no era fácil. Después de un momento de silencio, exhaló y asintió. «Está bien, mamá. Pasaré la Navidad contigo». Ella sonrió, una mirada de triunfo suavizando su rostro. «Me alegra mucho escucharlo. Estoy planeando algo especial este año, y creo que será una Navidad que no olvidarás». Nicolás no insistió en los detalles, pero su tono despertó su curiosidad. Al caer la noche, se despidió, prometiendo regresar pronto. De camino a su propia casa, sus palabras permanecieron en sus pensamientos. Sabía que su madre siempre había sido su mayor apoyo, incluso durante las épocas en las que estaba demasiado absorto para darse cuenta. Ahora, con su invitación a pasar la Navidad juntos, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegó a casa, colocó la caja de galletas en el mostrador de la cocina y la miró fijamente durante unos momentos. Las palabras de la nota resonaron en su mente, un recordatorio de que a pesar de haber logrado todos sus sueños,
aún faltaba algo. Se hundió en el sofá de la sala, contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría haber una oportunidad para reconectarse con lo que realmente importaba. Aunque no estaba seguro de lo que traería la Navidad con su madre, sintió que era un paso en la dirección correcta. Cerró los ojos, permitiendo que el agotamiento del día lo invadiera. Pero las palabras de su madre continuaron resonando. La familia siempre será tu mayor éxito. Elena se despertó temprano, como todos los días, con el sonido estridente de su despertador, que no dejaba lugar a quedarse en la cama. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas gastadas de su pequeño apartamento, iluminando una habitación sencilla, pero ordenada. Las voces alegres de sus hijas resonaban desde la habitación contigua, llenando el espacio con risas y gritos juguetones mientras se preparaban para el día. Saltó de la cama, se puso un suéter sobre el pijama y se dirigió directamente a la cocina para preparar el desayuno. El rico aroma a café llenó la habitación mientras preparaba una fuente de tostadas para las niñas. Estaban llenas de energía, correteando alrededor de la mesa mientras esperaban ansiosamente su comida. «Mamá, mamá, ¿podemos ir al parque después de la escuela hoy?», preguntó una de ellas, su sonrisa iluminando toda la cocina. Elena sonrió mientras se servía una taza de café. «Si terminan su tarea a tiempo, podemos ir», respondió, acariciando suavemente la cabeza de una de ellas antes de sentarse. Mientras las trillizas desayunaban, Elena se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida a lo largo de los años. Las cosas habían dado un giro dramático desde que decidió dejar a Nicolás. Aunque lo había amado profundamente, sabía que quedarse significaba seguir sintiéndose invisible, una sombra detrás de su implacable ambición. Había intentado hablar con él innumerables veces, pero él siempre parecía demasiado ocupado para escuchar. Las cenas se habían convertido en asuntos solitarios, las conversaciones se habían vuelto monólogos de trabajo, y el amor que una vez compartieron se había desvanecido lentamente. Cuando descubrió que estaba embarazada, se sintió abrumada por la incertidumbre. La idea de criar a sus hijas sola era aterradora, pero quedarse y soportar la indiferencia de Nicolás se sentía aún peor. Con el corazón roto, le dejó una nota explicando su decisión y se fue antes de poder cambiar de opinión. Encontró un lugar modesto para reconstruir su vida, lejos del lujo y el éxito que habían compartido. A lo largo de los años, trabajó incansablemente para mantener a sus hijas, enfrentando los desafíos de ser madre soltera, pero manteniéndose firme en su determinación de darles una vida mejor. Esa mañana, mientras caminaba hacia el trabajo después de dejar a las niñas en la escuela, Elena pensó en los sacrificios que había hecho y los secretos que había guardado. Nunca le había contado a Nicolás sobre sus hijas, no porque quisiera ocultárselas, sino porque temía que él no estuviera preparado para la responsabilidad. Durante años, se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta, aunque el peso de ello a menudo la atormentaba. Su trabajo en una pequeña boutique local no era glamuroso, pero proporcionaba la estabilidad que necesitaba para cuidar de sus niñas. Sus días transcurrían ayudando a los clientes, organizando el inventario y soñando con un futuro más brillante para su familia. A pesar de las dificultades, encontraba alegría en los pequeños momentos. Los abrazos de sus hijas al final del día, sus risas mientras jugaban juntas y los raros momentos de paz en los que podía sentarse a leer un libro. Una tarde, mientras terminaba su turno en la tienda, recibió una llamada telefónica inesperada. Era la madre de Nicolás.
Aunque habían perdido el contacto después de que Elena se fuera, siempre habían mantenido una relación respetuosa. Escuchar su voz despertó una mezcla de sorpresa y nerviosismo en Elena. «Elena, sé que esta llamada es inesperada, pero necesito hablar contigo», dijo la mujer en un tono que era a la vez amable y firme. «Por supuesto, señora. ¿Está todo bien?», preguntó Elena, sin saber qué esperar. «Quiero invitarte a mi cena de Navidad este año. Sé que tú y Nicolás no están en contacto, pero creo que es hora de sanar algunas heridas». Elena hizo una pausa, tomándose un momento para asimilar la invitación. La idea de enfrentar a Nicolás, después de tantos años, la llenó de una mezcla de ansiedad y curiosidad. «No estoy segura de que sea una buena idea. Han pasado tantas cosas», comenzó. Pero la madre de Nicolás la interrumpió suavemente. «Lo entiendo, Elena, pero quiero que lo pienses. Creo que podría ser un momento importante para todos». Después de que terminó la llamada, Elena se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación. Sabía que enfrentar a Nicolás sería un desafío, pero en el fondo sentía que podría ser el momento de confrontar el pasado que había estado evitando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras cenaba con sus hijas, miró sus rostros inocentes y llenos de alegría. Se preguntó cómo serían sus vidas si tuvieran la oportunidad de conocer a su padre, si pudieran construir una conexión con él. Aunque le asustaba la reacción de Nicolás al saber la verdad, se dio cuenta de que no podía seguir ocultándolo para siempre. En los días que siguieron, Elena se encontró pensando cada vez más en la invitación. Resurgieron recuerdos de los momentos felices que compartió con Nicolás, sus risas y su amor antes de que el trabajo y la ambición los separaran. También recordó la angustia de su partida, la incertidumbre de criar a sus hijas sola y las noches que pasó cuestionándose si había tomado las decisiones correctas. Después de mucha autorreflexión, finalmente decidió aceptar la invitación. Enfrentar a Nicolás no sería fácil, pero sabía que no podía seguir cargando con el peso de su secreto. En la mañana de Navidad, Elena se despertó temprano para prepararse. Ayudó a sus hijas a vestirse con sus mejores galas, explicándoles que iban a conocer a alguien especial. Aunque no les dio todos los detalles, quería que estuvieran listas para lo que vendría. Mientras se miraba en el espejo, vio una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que la noche cambiaría sus vidas para siempre, pero confiaba en que estaba tomando la decisión correcta. Al ver a sus hijas jugar en la sala, sonrió. No importaba lo que sucediera, estaba decidida a enfrentarlo por ellas. Cuando llegó el momento de irse, tomó a cada una de sus hijas de la mano y salió del apartamento. El aire fresco de la tarde las envolvió mientras caminaban hacia el coche que las llevaría a casa de la madre de Nicolás. Con cada paso que daban más cerca, Elena no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Tenía razón Elena al ocultarle los niños a Nicolás? ¿Qué habrías hecho tú en su situación? La casa de la madre de Nicolás brillaba con suaves luces navideñas parpadeantes, creando una atmósfera cálida y festiva. El olor a comida recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con el suave sonido de los villancicos que sonaban de fondo. Elena llegó con sus hijas, quienes miraban con asombro las decoraciones brillantes y el resplandor mágico de las luces. Ella respiró hondo antes de llamar a la puerta, tratando de calmar los nervios que se habían acumulado durante días. La madre de Nicolás abrió la puerta con una amplia sonrisa, su rostro iluminándose con genuina calidez al verlas. Se inclinó para abrazar a Elena y luego se arrodilló para saludar a las niñas, quienes respondieron con timidez, pero con curiosidad. «Bienvenidas. Pasen, la cena está lista», dijo con entusiasmo, haciéndolas pasar al interior. Elena miró a su alrededor,
notando los detalles familiares que recordaba de las pocas veces que había visitado. Las fotos aún adornaban las paredes, y un gran árbol de Navidad, perfectamente decorado, se erigía como la pieza central de la sala de estar. Aunque trató de mantener la calma, su mente corría, imaginando el momento en que vería a Nicolás. Las niñas, emocionadas por el ambiente festivo, comenzaron a explorar la habitación, examinando cada detalle. La madre de Nicolás les mostró el árbol e incluso les permitió colgar algunos adornos más, lo que las hizo sonreír. Elena las observó, sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Nicolás llegó a la casa unos minutos después. Estacionó en la entrada y se quedó un momento en el coche, mirando las luces que parpadeaban en el porche. Había aceptado la invitación de su madre, pero algo en la noche se sentía diferente. Durante los últimos días, ella había insistido en que esta Navidad sería especial, aunque no había compartido muchos detalles. Finalmente, apagó el motor, salió del coche y se ajustó la chaqueta antes de dirigirse a la puerta. Al entrar, fue recibido con un cálido abrazo de su madre y el aroma familiar de la cena navideña que llenaba la casa. Sonrió al saludarla, pero su mente estaba dividida entre el presente y los recuerdos que este hogar siempre evocaba. Se dirigió a la sala de estar, esperando encontrar a los otros invitados, pero se detuvo abruptamente al entrar. Frente a él estaba Elena. Su corazón pareció dar un vuelco al verla después de todos esos años. Ella estaba de pie cerca del árbol, su expresión una mezcla de sorpresa y nerviosismo. A su alrededor, 3 niñas pequeñas jugaban con los adornos del árbol. Nicolás sintió como si le hubieran succionado el aire de la habitación mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Elena susurró su nombre casi sin aliento, incapaz de apartar la vista de él. Aunque había anticipado este momento, no pudo evitar el nudo que se le formó en la garganta. Dio un paso hacia él, tratando de mantener la compostura. «Hola, Nicolás», dijo en voz baja, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. El silencio que siguió fue roto por las niñas, que se giraron para mirar al hombre que acababa de llegar. Sus ojos idénticos y brillantes brillaban con curiosidad. Nicolás no podía dejar de mirarlas, notando el cabello oscuro y los rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Elena respiró hondo antes de responder, sabiendo que no podía evitar la pregunta. «Son tus hijas», dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. El peso de sus palabras lo golpeó de golpe. Nicolás sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. Miró a Elena, buscando alguna señal de que todo era un malentendido, pero la honestidad en su expresión no dejaba lugar a dudas. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», preguntó, su voz temblando bajo el peso de la conmoción, la confusión y la ira. Elena sostuvo su mirada, aunque el dolor en sus ojos era inconfundible. «Fue una decisión que tomé en su momento. Pensé que era lo mejor para ellas y para ti. No estabas preparado para ser padre, Nicolás. Yo tampoco estaba lista para afrontarlo sola. Pero hice lo que creí correcto». Nicolás se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Las niñas lo observaron con curiosidad, ajenas a la tensión que llenaba la habitación. Una de ellas, la más audaz del grupo, se acercó lentamente a él, sosteniendo un pequeño adorno navideño en sus diminutas manos. «¿Eres nuestro papá?», preguntó inocentemente, su voz rompiendo el silencio. La pregunta lo tomó por sorpresa,
pero también lo obligó a centrarse en lo que realmente importaba. Miró a la niña, luego a Elena, quien asintió suavemente, dándole permiso para dar un paso adelante. Nicolás se agachó a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Sí», dijo finalmente, su voz suavizándose. «Creo que sí». Sus palabras vinieron con una sensación de calidez que no había esperado. La niña sonrió y le entregó el adorno. Las otras dos, animadas por la interacción, también se acercaron a él, rodeándolo con una tranquila curiosidad. En ese momento, Nicolás sintió que algo cambiaba en lo más profundo de sí mismo. Aunque la situación era abrumadora, también era innegablemente hermosa. Elena se quedó a cierta distancia, con lágrimas en los ojos. Había temido este momento durante tanto tiempo, pero ver a Nicolás con las niñas despertó una esperanza que no había sentido en años. Justo en ese momento, la madre de Nicolás entró en la habitación, rompiendo la tensión con su calidez habitual. «Parece que todos se están conociendo», dijo con la voz alegre. «¿Por qué no nos sentamos todos a cenar?» Ella hizo un gesto hacia la mesa del comedor que había preparado con tanto esmero. Todos se dirigieron al comedor, donde el ambiente se volvió notablemente más ligero. Aunque todavía quedaba mucho por abordar, el primer paso se había dado. Durante la cena, Nicolás escuchó atentamente mientras las niñas compartían sus intereses y sueños. Comenzó a hacerles preguntas, tratando de entender quiénes eran y qué papel podía desempeñar en sus vidas. Elena, aunque todavía nerviosa, comenzó a sentir que tal vez aceptar la invitación había sido la decisión correcta. Por primera vez en años, vio la posibilidad de un futuro más brillante, no solo para sus hijas, sino también para ella y Nicolás. Ambos entendieron que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Más tarde esa noche, después de la cena que cambió sus vidas, Nicolás no pudo dormir. Su mente estaba inundada de preguntas, recuerdos y emociones que había enterrado durante años. Descubrir que era el padre de 3 niñas le había quitado el aliento, pero también había despertado algo en él, algo que ya no podía ignorar. Quería saber más, entender lo que había sucedido y, lo más importante, por qué Elena lo había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol comenzaba a calentar la casa de su madre, Nicolás vio a Elena en el pequeño patio trasero. Estaba sentada en un banco de madera, observando a las niñas jugar en el césped. Sus risas y sonrisas despreocupadas contrastaban fuertemente con su expresión seria, perdida en sus pensamientos. Se acercó a ella en silencio, sin querer inmiscuirse, pero Elena lo notó y le dedicó una leve sonrisa. Nicolás se sentó a su lado. El silencio persistió un poco antes de que él lo rompiera. «Elena, tenemos que hablar. Hay demasiadas cosas que simplemente no entiendo», dijo, su tono una mezcla de urgencia y contención. Ella asintió, sabiendo que esta conversación era inevitable. Era hora de confrontar la verdad, aunque revivir esos recuerdos seguramente dolería. «Te debo una explicación, Nicolás», dijo Elena, respirando hondo mientras reunía sus pensamientos. Comenzó a relatar cómo, en los últimos meses de su relación, se había sentido cada vez más invisible en su vida. Nicolás siempre había estado ocupado, centrado en su carrera, consumido por sus objetivos. Aunque había intentado hablar con él muchas veces, él nunca pareció escuchar de verdad. Cuando descubrí que estaba embarazada, me asusté, asustada de cómo reaccionarías, asustada de que no quisieras asumir la responsabilidad. Pero más que nada, temía que las niñas crecieran sintiendo que no importaban para ti,
al igual que me sentí yo durante esos últimos meses, admitió, con la voz temblorosa. Nicolás bajó la mirada, sus palabras tocando una fibra sensible. Ahora podía ver lo absorto que había estado en su propio mundo, perdiéndose las señales de que Elena se estaba alejando. «¿Pero por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar allí para ellas?», preguntó, tratando de contener su frustración, aunque su voz lo delató un poco. Elena suspiró y recogió una hoja caída del árbol cercano, dándole la vuelta en sus manos. «Intenté llamarte una vez, meses después de que me fui», comenzó, su tono teñido de tristeza. «Pero cuando lo hice, escuché el sonido de una reunión de fondo. Estabas hablando de un nuevo proyecto, y sonabas tan feliz, tan concentrado. Simplemente no pude hacerlo. Pensé que era mejor dejarte seguir viviendo tu vida sin esa carga». Sus palabras golpearon a Nicolás como un martillo. Se dio cuenta entonces de cuánto habían afectado sus decisiones, no solo a Elena, sino a las hijas que no sabía que existían. «Nunca fuiste una carga para mí, Elena, ni tú ni las niñas. Lamento mucho si alguna vez te hice sentir de esa manera», dijo, con la voz cargada de sinceridad. Elena lo miró, sorprendida por la cruda vulnerabilidad en su tono. Había esperado ira o resentimiento, pero en su lugar encontró un remordimiento genuino. «Fue difícil, Nicolás», admitió. «Criarla sola, trabajar para mantenernos, asegurarme de que nunca les faltara nada. Pero al final, valió la pena. Son mi mayor orgullo, y lo haría todo de nuevo si tuviera que hacerlo». Nicolás respondió con una mezcla de determinación y ternura. Observó a las niñas mientras corrían por el patio, sus risas llenando el aire. En ellas, vio fragmentos de sí mismo y de Elena, una mezcla que lo fascinaba y lo abrumaba. «Quiero ser parte de sus vidas, ser su padre, aunque sé que no puedo recuperar el tiempo que perdí», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Elena lo miró de nuevo, esta vez con una leve sonrisa, como si estuviera lista para darle una oportunidad. «Eso depende de ti, Nicolás. Son niñas maravillosas, pero necesitarán más que solo palabras. Necesitan acción, compromiso. Si realmente quieres estar ahí para ellas, tendrás que demostrarlo». Él asintió, aceptando el desafío. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años, se sintió listo para intentarlo. Había encontrado un propósito que iba más allá de su carrera o sus logros personales. ¿Qué crees que debería hacer Nicolás para recuperar la confianza de Elena y convertirse en un buen padre para las trillizas? En la mañana de Navidad, la casa de la madre de Nicolás estaba en calma. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, adornadas con guirnaldas, y el olor a chocolate caliente llenaba el aire. Las niñas fueron las primeras en despertarse, rebosantes de emoción por ver los regalos que las esperaban bajo el árbol. El sonido de la risa resonó por toda la casa mientras las niñas se apresuraban a la sala de estar, donde el imponente árbol de Navidad estaba adornado con luces parpadeantes y brillantes ornamentos. Elena, todavía medio dormida, salió de su habitación para encontrar a las niñas buscando ansiosamente entre los paquetes bellamente envueltos. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras observaba su alegría. Mientras tanto, Nicolás, que había decidido pasar las fiestas en casa de su madre, ya estaba en la cocina, ayudando con el desayuno. Llevaba un delantal que le quedaba torpemente suelto, algo que las niñas notaron al instante, dando lugar a bromas juguetonas. Nicolás se acercó a Elena con una taza de café humeante y se la entregó. Ella la aceptó con una suave sonrisa, agradecida por el gesto considerado. Se quedaron juntos, mirando a las niñas abrir sus primeros regalos, saboreando la calma del momento,
una rareza que ninguno de los dos daba por sentada. Las horas pasaron volando en un torbellino de juegos, risas y pequeños percances en la cocina, mientras todos colaboraban en la preparación de la comida navideña. La madre de Nicolás supervisaba los preparativos con un ojo atento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era evidente que estaba disfrutando tener a la familia reunida bajo un mismo techo, algo que no había sucedido en años. Cuando finalmente se sentaron a la mesa del comedor, el ambiente estaba lleno de calidez y gratitud. La comida era sencilla pero deliciosa, y las conversaciones fluían fácilmente mientras todos compartían historias y recuerdos. Las niñas, tan enérgicas como siempre, parloteaban sin parar sobre sus regalos y planes para más tarde. Durante la comida, Nicolás se puso de pie, levantó su copa y se dirigió a la sala, con la voz cargada de emoción. Quiero agradecerles a todos por permitirme estar aquí hoy. Estas últimas semanas han sido un regalo que nunca esperé. Elena, gracias por dejarme entrar en sus vidas. Y a ustedes, niñas, gracias por enseñarme el significado de la verdadera felicidad. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que las niñas estallaran en aplausos, radiantes de emoción. La mirada de Elena se suavizó al mirar a Nicolás, reconociendo el esfuerzo sincero que estaba haciendo para ser parte de sus vidas. Después del almuerzo, la familia se dirigió al patio trasero, donde las niñas jugaron un entusiasta juego de atrapar mientras los adultos observaban. Incapaz de resistirse, Nicolás se unió, persiguiendo la pelota y riendo libremente de una manera que Elena no había visto en años. A medida que el sol se ponía en el cielo, las niñas regresaron a la sala de estar, donde la chimenea emitía un cálido resplandor. Se acurrucaron juntas en el sofá, bajo suaves mantas, mientras Elena leía en voz alta un cuento de Navidad. Nicolás observaba desde una silla cercana, cautivado por el vínculo que Elena compartía con sus hijas. Era una escena que nunca había imaginado para sí mismo, pero ahora no podía imaginar dejarla ir. Más tarde en la noche, Nicolás encontró a Elena en la cocina mientras terminaba de limpiar los últimos platos. Se quedó allí en silencio por un momento antes de hablar. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad, Elena. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas que estoy totalmente comprometido con nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. En las últimas semanas, había visto un lado completamente diferente de Nicolás, uno que estaba dispuesto a trabajar duro por las personas que amaba. Lo sé, Nicolás. Todavía hay mucho que reconstruir, pero creo que vamos en la dirección correcta, dijo, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Justo en ese momento, sus hijas, curiosas como siempre, irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. Envolvieron sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Nicolás, pidiéndole que les leyera otro cuento antes de acostarse. Él no pudo decir que no, y las guió de vuelta a la sala de estar, donde la familia se reunió alrededor de la chimenea. La madre de Nicolás, sentada en una mecedora cercana, observó la escena con una mirada de satisfacción. Para ella, esta Navidad era más que simples tradiciones festivas. Era una prueba de cómo el amor y el perdón podían transformar vidas. Antes de acostarse, las niñas insistieron en colgar sus medias navideñas en la repisa, con la esperanza de que se llenaran de dulces por la mañana. Nicolás las ayudó, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras las arropaba en la cama, cada una le dio un beso en la mejilla, un gesto que lo conmovió profundamente. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Nicolás se quedó en la sala de estar, mirando el árbol de Navidad
y reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Una familia. Cuando Elena se dio cuenta de que no estaba en la cama, bajó y lo encontró sentado en el sofá. En silencio, se unió a él, sentándose a su lado antes de hablar finalmente. «Has hecho tanto en estas últimas semanas, Nicolás. Las niñas te adoran, y estoy empezando a ver al hombre del que me enamoré una vez». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero se sintió agradecido. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió con sinceridad. «Quiero estar aquí para ti, no solo hoy, sino siempre». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena mientras asentía. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esta Navidad había traído más que solo regalos y celebraciones. Había traído una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar viejas heridas y para construir un futuro juntos. Esa noche, al sonar la medianoche, Nicolás y Elena compartieron un abrazo que simbolizaba mucho más que el final de un día especial. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo, una vida que estaban listos para afrontar juntos como familia.